Bien, empezando con esta grabación, tenemos el ejercicio que ya se vio, ¿no? Se cuenta con un destilador por lotes equipado con una columna de rectificación de 5 platos teóricos que opera a la presión de una atmósfera. El hervidor se carga a 600 kilogramos de una mezcla líquida formada por 35 mol de sulfuro de carbono y 65% mol de tetracloruro de carbono, una temperatura inicial de 20 grados centígrados. La destilación se efectúa con relación de reflujo externo constante igual a 2.25 hasta una fracción molar de residuo que alcanza el 9%. La temperatura del destilado se mantiene a 34 grados, determina la cantidad de destilado obtenido y el residuo, la composición promedio del destilado y el calor total suministrado. Bien, para esto primero vamos a jalar ecuaciones. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Para empezar, vamos a obtener dos cosas. Número de platos. Cuando hablamos de número de platos, en este caso nos dice que tiene en total 5 platos teóricos. ¿Ok? Cuando hablamos de platos teóricos, hay que distinguir de los platos ideales. Platos ideales ya no se suma y platos teóricos sí. ¿Qué quiere decir que se suma? Cuando hablamos de platos teóricos, solo está tocando lo que es los platos. A ver, cuando hablamos de platos teóricos, estamos hablando de aquí, si es que hay un plato, dos platos, tres platos. Ahora, estos son los platos teóricos. Pero a esto se le suma el reboiler, que vendría a ser un plato adicional. Ahora, cuando hablamos de platos ideales, se está considerando todo ya, todo el bloque. Entonces ya no tiene por qué sumarse. Entonces, tenemos los 5 platos, que en total serían esto más 1. Listo. Ahora procedemos a armar la tabla. También hay que extraer, antes de nada, esto de aquí, el reflujo. Dice que es con reflujo externo. ¿Cuánto es nuestro reflujo externo? 2.25. Y aplicando la fórmula para reflujo externo, que viene a ser 1 entre 1 más el R al ser externo. Entonces ponemos aquí 1 entre 1 más R del reflujo. Ok, tenemos. Entonces, con estos datos vamos a armar nuestra tabla. Ahora, en nuestra tabla, ¿qué datos vamos a poner? Lo principal, esto es ya más o menos como un juego, porque acá se asignan valores aleatorios. ¿Ok? Entonces, ¿valores aleatorios de qué? Desde 0 hasta 1, sean los valores que sean. Ahora, ¿y yo cómo sé? Cuando hagamos las ecuaciones, acá nuestro XW nos va a salir, nos tiene que salir más o menos aquí. Nos dice, por ejemplo, 35 mol. Entonces, con esto, nuestro X en W tiene que ser más o menos por aquí. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco esto. Ok, para empezar vamos a hallar lo que serían los vamos a tomar los datos que serían 0.97. Ok, luego vamos a seguir bajando 0.97, digo en 2 puntos,
luego en 0.5. Entonces esto menos 0.5. 0.5. Ahora sí. ¿Y por qué bajamos así? Porque si fuera que bajáramos más lento, esta cadena sería más grande y nuestras ecuaciones, que vamos a verlo ahora, serían mucho más extensas. Entonces procuramos tomar más o menos entre 8 hasta 11 datos, exagerando. Ok, para esto nos va a dar una exactitud mayor. Mientras más datos tengamos, más exacto nos va a salir nuestra curva de W. Esto también lo vamos a ver después. Pero si nos extendemos demasiado, va a ser muy largo el ejercicio. Entonces la idea es acortar lo menos posible, ¿no? Y a la vez suministrar datos suficientes para obtener una curva con la mayor precisión posible. Ahora, ¿cómo hallamos este datito? Aquí. Este dato no es nada más que nuestro XD multiplicado por ¿qué dato? Por nuestro R ya calculado, que es 1 dividido entre R más 1. Ok. Entonces eso. Ahora, para que no se mueva este dato, y jalamos. Listo. Esto necesitamos que sean 4 datos. Entonces, movemos. Ok. Como ya habíamos enseñado, ya no me voy a poner a pausar. Esto lo vamos a volver a Excel, ¿no? Lo volvemos en Excel. ¿Y por qué lo vamos a volver en Excel? Porque vamos a necesitar estos datos de aquí, los pesos atómicos. Entonces lo copiamos, nos vamos a nuestro Excel y creamos uno nuevo y pegamos. Ok. Ahora, esto lo podemos ordenar. Lo ordenamos para aquí, para seleccionarlos y volverlos tabla. ¿Para qué lo volvemos tabla? Para hacer que la búsqueda de los datos sea más fácil. Entonces ponemos así. Listo. Ahora acomodamos esto y vamos a tener nuestra tabla. Listo, tenemos nuestra tabla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces esto le vamos a poner de nombre, seleccionamos donde sea. En diseño de tabla vamos a poner acá, nombre. Pesos, o si no así, PM nomás le vamos a llamar. Listo. Esta tabla se llama PM. Ahora, vamos a separar porque tenemos que hallar los pesos moleculares de estos. Entonces tenemos que primero vamos a hallar para el CS2, que es el sulfuro de carbono, y también tenemos que hallar para el CE4. Ok, este es el tetracloruro de carbono. Lo vamos a descomponer en sus formas bases, ¿no? O sea, su coeficiente por el compuesto. Entonces acá va a ser C, acá va a ser S y acá lo vamos a poner 2. Ok. Entonces, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí, buscar X. Lo que nos dice, vamos a ir completando. ¿Qué valor vamos a buscar? Este valor. Ok, ahora, ¿dónde vamos a buscar? Vamos a buscar aquí. Aquí tiene que buscar al carbono. Punto y coma. ¿Quién quieres que te devuelva? Obviamente su peso atómico. Punto y coma. Si no encuentra, simplemente esto es para completar. Que si escribimos comillas, significa que nos devuelva una casilla vacía. Ok. Modo de coincidencia 0. Punto y coma. Y que busque del primero al último. Listo.
Aquí está. Ahora, lo mismo hacemos, jalamos por aquí. Y tenemos su peso molecular. Entonces, ya tenemos lo que son sus pesos moleculares de esto, pero también necesitamos los de abajo. Entonces podemos hacer de varias formas, ¿no? Entonces ponemos así, control C, control V. Y también acá control V. Ah, no corre. Entonces selecciono y muevo la casilla. Listo. Tenemos nuestros pesos moleculares. ¿Qué más? Ahora nuestro dato, vamos a ir aquí. Esto solo es para ordenarlo, ¿ok? Igual a esto. Esto sería esto por su coeficiente. Ok. Esto igual a esto. Y esto igual a esto multiplicado por su coeficiente. Listo. Ahora, a este lado le voy a poner una autosuma igual a este lado, autosuma. Listo, tenemos nuestros pesos moleculares. ¿Y para qué estás hallando estos pesos moleculares? Estos pesos moleculares estamos hallando para nuestra ecuación 1. ¿Qué nos dice nuestra ecuación 1? Que necesitamos la masa que está ingresando. ¿Qué más nos pide? Nos pide nuestra fracción de entrada multiplicado por el peso molecular de A menos 1, más 1 menos la fracción de entrada de F multiplicado por el peso molecular de B. Bien. El problema nos dice la mezcla líquida formada por 35% mol. Entonces, se supone que la entrada es 0.35. El otro día me preguntaban, pero acá dice 35%, ¿por qué tú pones 0.35? Ah, fácil, porque si tú le pones aquí en porcentaje, ya es 35. 35% no es nada más que 35 dividido entre 100. Entonces, vendría a ser este dato. Ok. Listo. Tenemos 35, que es 35 entre 100. Ahora, vamos a aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula para hallar la entrada. ¿La entrada de qué? ¿En qué? En moles. En moles, digo en kilomoles en este caso. Ok. Entonces tenemos nuestra entrada que va a ser simple. Va a ser entrada que en este caso nos está diciendo 600 kilogramos dividido entre qué? Entre nuestra fracción multiplicado por el peso molecular de A. En este caso A viene a ser 76.1407 menos me estoy confundiendo, es más 1 menos la fracción multiplicado por el peso molecular de B. Ok, ahora vamos a poner nuestros paréntesis para acomodar bien la ecuación y plan. Listo. Pero queremos solo con 4 decimales. Listo. Tenemos nuestra fracción de entrada. Digo, nuestra alimentación en kilomoles. Nada más. Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos que alimentar nuestra tabla para poder determinar F, porque ya hemos tomado la primera ecuación, ahora vamos a ir con la segunda. Esta ecuación nos dice el área. ¿Se acuerdan del anterior ejercicio? Esto viene a ser nuestro área. Entonces, para eso necesitamos esto, para armar la tabla.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que armar nuestra tabla, nuestras gráficas X, Y y YX. A ver, ¿qué es eso? Ponemos aquí, insertar, gráficas, seleccionar datos, agregar. Primero vamos a poner nuestra tabla de X versus Y. Ok. Ya. Y para trazar la línea que va aquí, tenemos que hacer un pequeño artificio. Vamos a escribir donde sea 0, 1, 0, 1. Estos datos de aquí no nos importan más que para trazar la línea. No son tan necesarios, pero se necesitan. Entonces seleccionamos en X y seleccionamos en Y. Aceptar. Listo. Ahora necesitamos su inversa también de esto. ¿Qué es su inversa? Su inversa no es nada más que, vamos a poner la siguiente. Seleccionar datos, agregar la inversa. ¿Qué es la inversa? Si antes X era X y Y era Y, ahora la inversa es que Y sea X, ok, en el eje X, y Y vaya el eje X, al revés. Entonces, clic, la curva es distinta. Esta curva es XY y esta curva es YX. Ok. ¿Para qué he determinado estas dos curvas? ¿Para qué se han determinado estas dos curvas? Es por sus ecuaciones más que nada. Ahora vamos a utilizar su ecuación de esta recta. ¿Qué nos dice es su ecuación? Vamos a poner aquí. Polinómica. Y vamos a subir de grado. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. ¿Hasta qué vamos a subir de grado? Hasta que esto sea 1. No se hace 1. Hay 1. Listo. Tenemos nuestra ecuación polinómica de quinto grado. Listo. Bien. Ahora, ustedes tienen acá una ecuación de quinto grado, pero también se puede obtener una ecuación de quinto grado de la siguiente manera. Si se dan cuenta, he desarrollado una ecuación de quinto grado para estos datos de aquí. Entonces, mi ecuación me dice menos 1.33. Y como se puede apreciar, tenemos la ecuación. Estas son las mismas. Miren, solo su dato. Su dato. Ok. Es esto de aquí. Entonces, pero estos coeficientes tienen más decimales. Entonces la exactitud con respecto a la gráfica es más precisa. Ahorita les voy a explicar, pero vamos avanzando. Vamos a trabajar con esta ecuación de acá. ¿Ok? Se puede trabajar también con estos de acá, pero ahora vamos a trabajar con estos valores de acá. Ahora lo que prosigue es separar datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a poner aquí esto igual a
esto. A 0.97. Aquí también. Ok. Y luego vamos a poner igual a esto. No, es su correspondiente. Y al costado 0. ¿Para qué es esto? Cuando armemos en la tabla, en este caso es para los platos ya. Cuando armemos en esta tabla, este dato, o sea, dice va a ir de 0.97, que va a caer en esta línea obviamente, pero antes de 1, quiere decir que va a estar por acá, más o menos. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta 0. ¿Con cuál es su correspondiente en 0? Es 0.2. Entonces, más o menos por acá va a ser. Por acá va a caer. ¿Ok? Eso. ¿Y para qué es eso? Es donde se van a sentar los platos. Ahora les voy a mostrar. Primero vamos a copiar su correspondiente de cada dato, ¿no? Bien, tenemos copiados los datos. Ahora, nada más seleccionamos esto. Listo. Queremos 4. Ok, listo. Ahora, ¿a qué te refieres con que esto va a llegar? ¿A qué va a llegar? A esto me refiero. Vamos a seleccionar datos. Luego agregar. Y en vez de en el eje X vamos a poner X como les había comentado. Y en el eje Y, Y. Ok. Entonces, ponemos aceptar y listo. Les dije. Desde antes del 1, porque acá está el 1, 1, hasta 2. Ahora, con respecto a esto. Con respecto a esto, nos dice lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo con todos y así obtener sus ¿qué? Sus ecuaciones. Ecuación de cada recta. ¿Ok? De cada recta. Este es de esta recta de acá. A ver, vamos a ver. Ecuación. Ahí está. Esta recta, la recta 1. Ok. Vamos a sacar así las ecuaciones para cada dato. O sea, vamos a insertar todos los datos y vamos a obtener la curva. Digo, las líneas. Bien. Tenemos nuestras ecuaciones. Ahora, recomendación. Aparte de teñirlo acá, tiñanlo todos los demás colores. ¿Para qué? Para que no se confundan al ingresar datos. Ok. Vamos a teñir. Chic. Celestito. Chic. Y así. Listo, tenemos todo. Ahora, ¿qué prosigue? En un segundo, en una segunda corrida de datos, vamos a ponerle así. Vamos a hacer igual a qué? A esto. Aquí igual a esto. Aquí igual al dato del costado. No, me estoy confundiendo, es esto. Ahora sí. Aquí, ¿qué dato va a ir? ¿Vamos a jalar igual que acá? No. Se tiene que poner esta ecuación de acá. ¿Ok? Se pone esta ecuación de acá. Ahora, esta ecuación acá tiene X.
Ahora, para estas x se tienen que reemplazar por ¿qué dato? Por, en este caso, 0.97. Entonces reemplazamos lo que es, en vez de x, por este dato de aquí. Ok, y lo elevamos a la quinta. Reemplazamos x con el dato elevado a la cuarta por elevado por esto elevado al cuadrado, y por último por, ok, tenemos nuestro primer dato. Ahora esto vamos a jalar hasta qué número. Se desconfigura. Y aquí es donde se desconfigura. ¿Qué cosa tiene que ir acá? Nuestra primera ecuación. Como esta es nuestra ecuación, nuestro primer cuadro, nuestra primera ecuación será esta de acá. Entonces copiamos esto e insertamos aquí. Y en vez de x tiene que ir, si antes ha sido de este lado, ahora tiene que ser este lado. A ver, vamos a poner el igual, porque sin el igual no multiplica. Esto. Listo. Ahora sí va a correr, ¿ve? Ahora sí va a correr. ¿Hasta qué dato se tiene que poner? Para este caso es así. Este es igual a esto por 2 más 1. ¿Cuánto? Me marca 13 corridas. 13 corridas. 1, 2, 3. Vamos a hacer las corridas. 13 corridas. Ahí está. Vamos a borrar estas. Listo. Ahora, esto necesitamos que sean 4 datos. Listo. Ahora, como te decía, vamos a hacer los platos. Agregar, seleccionar datos, agregar, y x ya sabemos que es de este lado, y y será de este lado. Ok. Y su paso. Ahora, así no son los platos son cuadrados. Nos vamos al diseño y escogemos un modelo cuadrado. Listo, tenemos nuestros platos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 5 teóricos y el reboiler. Ahora, ¿por qué tantas corridas? Aparte de esto de acá. Este dato de aquí. Es este dato de aquí. Entonces, donde termina nuestro último plato es el valor que nosotros necesitamos. Es el valor que nosotros necesitamos. Entonces, ponemos este dato de acá, que es del 1, se supone que corresponde al 1. Entonces, este dato es este dato. ¿Ok? Listo. Ahora, pero faltan más datos. Entonces tenemos que hacer lo mismo para todos los datos. Así. 2. Esto sería igual a los datos que hemos copiado, ¿no? Igual a esto. Igual a esto. Ahora, en aquí se supone que va a entrar la misma ecuación. Entonces, control C, control V. Y esta ecuación es la misma ecuación de esto de acá. Ahora, esta ecuación está trabajando con este dato de aquí. Entonces, igualmente, este estaba trabajando con el primer dato. Este está trabajando con el segundo dato. Entonces, si estamos trabajando con el segundo dato,
Quiere decir que aquí tenemos que copiar la segunda ecuación. Y ponemos aquí. Por X. Ok. Ahora, esto hacemos correr. Listo. Todo esto tenemos que hacer con todos los datos. Y por último vamos a tener el 10. La ecuación 10. Copiamos. Pegamos. Y reemplazamos X. Ok. Listo. Ahora, se supone que el segundo dato es el último del segundo dato. El tercer dato es el último del tercero. El cuarto dato es el último del cuarto. El quinto dato es el último del quinto. El sexto dato es, y así sucesivamente. Bien, tenemos armado nuestra tabla. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos nuestro XD y tenemos nuestro D. Entonces, lo único que tenemos que hacer es restarlos, ¿no? Esto menos. Listo. Ahora, tenemos que hallar su inversa. 1 entre esto. Listo. Ahora vamos a acomodar un poco nuestras gráficas. Ok. Ahora, va a surgir de esta nueva tabla, va a surgir una nueva tabla. ¿Qué tabla? Vendría a ser esto como Y y esto como X. Entonces, insertar tabla. Ok. Listo. A ver. Tenemos esta tabla. Vamos acá a insertar. Ok, aquí. Ya está. Seleccionar datos. Agregar. En vez de los valores de X, aquí ya estamos. Y en Y serán estos datos. Listo. Aceptar. Tenemos nuestra gráfica. Vamos a acomodar dándole formato. Ok. Para que tenga mejor visualización. Dar formato en el solo vamos a jugar en el eje X, digo en el eje Y. Entonces vamos a poner mínimo que sea 1. Listo. Ahora sí. Ahora de esta gráfica vamos a también tener su nueva ecuación. Vamos a poner aquí opciones, polinómica, y vamos a ir subiendo hasta que nuestro R sea 1. Ok, muy cerca. Muchos datos se salen aquí. Vamos a dejarlo en quinto grado. Tenemos nuestro dato. Ahora, esto nos va a servir para hacer nuestra otra tabla. ¿Qué otra tabla? ¿Qué otra tabla? Uy, bastante espacio hay acá. Vamos
vamos a utilizarlo. En la tabla tenemos nuestro x primero, que viene a ser 0.35. En aquí vamos a poner que son nuestros xw. El primer xw, ¿de dónde ha empezado? De 0.35. ¿Hasta dónde ha sido? Hasta llegar a 0.09, ¿no? Según el ejercicio. Ok. Ok. Entonces, aquí, ¿qué va a ir? Este es nuestro 1 dividido xd menos x w. Entonces, ¿y cómo determinamos este valor? Porque fácilmente podríamos jalar estos valores de aquí, porque estos son, pero nosotros tenemos que determinarlo para un parámetro de que va a estar en aquí, que es nuestro 0.9, y por aquí, que está nuestro 0.35. Entonces, con esta nueva gráfica que nos está dando justamente esta relación, tenemos lo siguiente. Copiamos nuestros, a ver, ok. Entonces, como en antes decíamos, ¿no? Y esto es igual a, vamos a reemplazar todos los x por 0.35, por 0.35, le elevamos a 5, por 0.35 elevado a la cuarta, por 0.35, no, aceptar, por 0.35 elevado a la 3, por 0.35 elevado al cuadrado, y por último por 0.35. Listo. Ahora, esto simplemente vamos a jalar. Listo. Tenemos datos. Ok, he ajustado un poco porque esto faltaba algunos datos. En fin, tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestros datos. Ahora tenemos que hacer, vamos a poner aquí insertar símbolos, vamos a buscar, ok, tenemos esto. Ahora, ¿esto qué es? No es nada más que nuestro primer dato menos nuestro segundo dato. Listo, ahora jalamos. ¿Qué más? Ahora sería el promedio de estos dos datos. Ok, vamos a poner acá prom. Será igual a esto más esto entre 2. Corremos. Listo. Ahora, para el área, vamos a tener que es esto multiplicado por el promedio por la diferencial.
Listo. Ahora nos vamos al último y autosuma. Listo. Tenemos nuestro dato. Listo. Tenemos nuestro área. Con el área que vamos a hallar, tenemos que hallar, obviamente, lo que es el logaritmo natural. Bueno, en este caso vendría a ser, a ver, tenemos de la siguiente ecuación, de esta ecuación, que esto es igual a esto. Entonces, para despejar logaritmos naturales, no es nada más que epsilon elevado aquí al área. Listo. Pero aquí vamos a poner esto por aquí, un poquito lo elevamos ya. Pero tenemos f, el valor de f. ¿Cuánto es el valor de f? Por aquí está. El valor de f ya habíamos calculado y está aquí. Listo. Tenemos el valor de f, pero no tenemos el valor de w. Entonces w pasa a multiplicar a 0. Bueno, en este caso a 1.54. Y como está de este lado, va a pasar a dividir. Entonces tenemos el valor de w. W es igual a f dividido a lo que salió de elevar epsilon a 0.4363. Listo. Tenemos nuestra W. Ahora también tenemos que hallar lo que sería el destilado. Entonces tenemos la siguiente ecuación. Tenemos la ecuación 5, que será dt sería igual a f menos w. A ver, f menos w. Listo. Tenemos ahora la fracción de f. Tenemos la fracción de w. ¿Cuánto es la fracción de w? 0. A ver, por aquí sí te voy a anotar los datos. X f, tenemos xf. ¿Cuánto es? En la entrada su valor es 0.35. También tenemos x w, que es en la salida, que es 0.09. No tenemos el x d, la fracción de del destilado, y eso lo obtenemos a través de la siguiente fórmula, la fórmula 6. Entonces, aplicando la fórmula 6, tenemos x d. Ya, la fórmula nos dice f multiplicado por su fracción menos w multiplicado por su fracción. Esto dividido entre d. ¿Dónde tenemos el d? Aquí está. Ahora, lo único que hacemos es poner el paréntesis.
para que todo funcione bien. Listo. Tenemos nuestro XD. Ahora, con esto vamos a poder calcular más cosas como el calor requerido. Pero, a ver, lo primero que nos dice, cantidad del destilado obtenido y del residuo. Tenemos el destilado obtenido y el residuo. ¿Qué más? Nos dice la composición promedio del destilado. La composición promedio del destilado. Composición promedio del destilado. ¿Qué más? Calor total suministrado en el hervidor. Y eso es nuestra ecuación 7. Bien, ya vamos 46 minutos y vamos a dejarlo aquí para nuestro próximo video. Los espero con mucha alegría en el siguiente video. Nos vemos.